14 de febrero de 1936 es una fecha importante de la historia contemporánea de Venezuela. Ese día tuvo lugar lo que para ese entonces era la marcha popular más grande que se había hecho en Venezuela, concretamente en Caracas. Fue una marcha que al precio de muertos y heridos logró hacer retroceder al gobierno de López Contreras en varias medidas conservadoras o reaccionarias que había adoptado, y sirvió para sacar del poder al gomecismo, en todo caso al gomecismo más recalcitrante y más autoritario y reaccionario. Como se sabe, Gómez murió en diciembre de 1935 después de una dictadura larga, sanguinaria, entreguista de 27 años. Gómez venía enfermo desde antes, para ese entonces ya era un hombre viejo, anciano, y la dictadura se mantenía finalmente por inercia, por la complicidad de la propia clase dominante, por la cobardía de muchos de esos integrantes de la clase dominante y por el mecanismo represivo que seguía operando prácticamente como antes. En el gomecismo de estos últimos tiempos se habían definido prácticamente dos corrientes. La corriente más radical, intransigente, reaccionaria, encabezada por Eustoquio Gómez, que quería mantenerse en el poder a toda costa a base de represión, y una corriente más moderada, más inteligente, que encabezaba el general López Contreras, Eleazar López Contreras, que era el ministro de Defensa de Gómez y que tenía de alguna forma el control en lo esencial de los mandos militares, aunque había otros mandos militares que estaban cercanos al grupo de Eustoquio Gómez. Al final, Eustoquio Gómez murió en un extraño incidente en la gobernación de Caracas, de un tiro, y López Contreras, jugando con mucha habilidad, con mucha sabiduría, logró conservar el poder. Fue designado como encargado pues, del Poder Ejecutivo por la muerte de Gómez, y a comienzos de diciembre, los primeros días de enero de 1936, el Congreso gomecista lo invistió como presidente constitucional de Venezuela para terminar el último periodo de Gómez, que concluía el 19 de abril de 1936. Ahora bien, la caída, pues, la muerte de Gómez, después de una cierta parálisis, una cierta sorpresa, provocó la reacción popular esperada. Después de una larga y siniestra dictadura, la gente se empezó a echar a las calles, empezó a movilizarse, y también empezaron a venir los exiliados de esa larga dictadura. Volvieron antiguos líderes, volvieron también los líderes jóvenes del año 28, de la generación del 28, convertidos ya en individuos más maduros. Empezaron a organizarse sindicatos, grupos civiles, partidos políticos. Apareció el Partido Comunista desde la clandestinidad, apareció Orbe, apareció el PDN, aparecieron toda una serie de partidos que representaban pues, la incorporación de fuerzas políticas modernas a Venezuela. Pero por supuesto hubo también, el gomecismo seguía vivo, por supuesto, y también hubo protestas populares. Algunas de ellas tempranas y espontáneas. 2 días después de la muerte de Gómez, una protesta en Caracas, la policía le disparó y hubo muertos. Hubo también protestas en Valencia, protestas en Maracaibo, persecución contra los jerarcas gomecistas, ladrones, a los cuales se los perseguía, se les incendiaban las casas, se les saqueaban algunas de las casas, algunos de ellos huyeron. Y ese contexto fue aprovechado por el aparato gomecista para desencadenar la represión. Y de entre las medidas que se tomaron allí una de ellas fue el propio 5 de enero de 1936, el presidente López Contreras suspendió las garantías. Y a través de la gobernación del Distrito Federal, donde estaba como gobernador un personaje que pasaba por ser del gomecismo no tan reaccionario y era de los más recalcitrantes, un personaje llamado Félix Galaviz, se decidió entonces suspender, prohibir, acabar con la libertad de prensa y de radio que se había instaurado de hecho en esos días. Es decir, se prohibieron todas las emisiones de radio y todas las publicaciones de periódicos que pudieran atentar contra la estabilidad, contra el orden, etcétera, etcétera. Así que todas las críticas que se pudieran hacer. Pero el pueblo venezolano había empezado, aunque tardíamente, de manera muy rápida, a organizarse, a adquirir conciencia y a tratar de pelear por sus derechos.
Y eso llevó entonces a una protesta frente a esas medidas. La Federación de Estudiantes de Venezuela, encabezada entonces por Jovito Villalba, uno de los líderes del 28, se convirtió en el centro político de toda la oposición y la lucha por la democracia, y también los partidos políticos que habían comenzado a surgir. De tal manera que al producirse esta medida hubo diversas formas de reacción popular. La gente se concentró el 13 de febrero frente a la Plaza Bolívar en forma pacífica, reclamando libertades. Y el mismo día la Federación de Estudiantes de Venezuela sacó un comunicado donde exigía el restablecimiento de las garantías, la suspensión de la medida que prohibía la libertad de prensa, la salida de los gomecistas del poder, y exigía derechos democráticos. Y entonces el 14 de febrero, en la mañana, se organizó una marcha que salió de la Universidad Central, que entonces quedaba allí frente al Congreso, y esa marcha se dirigió hacia Miraflores. Allí la encabezaban el rector de la universidad, Francisco Rizque, y el presidente de la Federación de Estudiantes, Jovito Villalba. Fue una marcha bastante grande, se dirigió a Miraflores, y allí el presidente López Contreras los recibió y los escuchó y prometió poner en práctica las propuestas que ellos estaban haciendo. Simultáneamente tenía lugar una concentración popular en la Plaza Bolívar, que estaba protestando también pacíficamente contra las medidas y contra la suspensión de los derechos a la libertad de prensa y de radio. Y entonces, desde la gobernación del Distrito Federal, le dispararon a esa concentración popular desarmada, matando a varias personas, hiriendo a un montón de gente, y la reacción popular que se produjo entonces fue inmediatamente contra la gobernación. Incluso hubo la sospecha de que López Contreras pudiera estar involucrado allí. Eso se aclaró pronto, realmente López Contreras no estuvo involucrado en ello, lo demostró destituyendo inmediatamente al gobernador Galaviz, y se lo sometió a un juicio, aunque el juicio no dio ningún resultado, y nombró gobernador a Elbano Mibeli, que había sido un preso de la dictadura gomecista y que había sido opositor a Gómez, que era un hombre que no se podía identificar como de los gomecistas recalcitrantes, por supuesto, ni siquiera como gomecista. Y entonces el 14 en la tarde tuvo lugar otra marcha, la culminación pues de estas dos marchas, una enorme y gigantesca marcha que salió de la Universidad Central otra vez, con el rector, con Jovito Villalba, con los partidos políticos, con todos los grupos populares, pasó por Miraflores y luego se dirigió hacia el Panteón. Allí se concentraron, hubo una ofrenda ante los restos de Bolívar, hubo varias cortas declaraciones, se cantó el himno nacional y finalmente se disolvió también pacíficamente esa marcha. El resultado inmediato fue que el presidente López Contreras, dándose cuenta pues, de cómo era la situación, volvió a restablecer las garantías, suspendió el decreto que había prohibido la libertad de prensa y aprovechó para reestructurar el gabinete, sacando a los gomecistas más reaccionarios y recalcitrantes del mismo e incorporando a algunos sectores que no tenían nada que ver con el gomecismo y que incluso eran más o menos progresistas. E incluso a partir de allí lanzó lo que se llamó el Programa de Febrero, que era un programa de gobierno que trataba de hacer una transición inteligente de la dictadura a una democracia moderada. El año 36 fue un año de actividad política, de manifestaciones, de protestas, hubo hasta una huelga petrolera, pero debido a la inexperiencia de la izquierda y debido a muchos errores cometidos, este año terminó prácticamente con algunas derrotas de ese movimiento democrático que se estaba constituyendo.